Vamos a ver la guía número 2, la estructura atómica. Nos encargaremos del problema número 12. Vemos que el problema número 12 es un problema largo, es un problema típico, clásico de parcial, por eso tenemos que prestarle muchísima atención y vamos a verlo inciso por inciso. El inciso A dice, un elemento da un ion monovalente negativo. En este ion hay 10 neutrones y 9 protones. Escriba la configuración electrónica del átomo neutro que origina al ion y hay que nombrarlo como X. Bueno, empecemos. Este átomo neutro que da lugar al ion, llamado X, sabemos que tiene 9 protones, con lo cual esto nos está dando el indicio de cuál es su número atómico Z. El número másico A es Z más la cantidad de neutrones, que sabemos que son 10, entonces será 19 el número másico. Ya con el número atómico y considerando que es un átomo neutro, podemos escribir la configuración electrónica. Ya habíamos visto varios ejercicios al respecto, así que no creo que haya muchas dudas acerca de que es 1s2, 2s2, 2p5. En un parcial no contaríamos con la tabla periódica, pero bueno, como esto es un ejercicio en el que tenemos todos nuestros recursos al lado, podemos darnos cuenta que este elemento X es el flúor. Repito, en el parcial esto no lo vamos a poder saber, ni tampoco importa que no lo sepamos. Vamos al inciso B. Realice el diagrama de orbitales para el elemento que se encuentra a la izquierda de X. Y nos pide que lo nombremos como Y. ¿Para qué se refiere con esto de a la izquierda de X? Aquí es donde es importante que sepamos hacer un esqueleto, un esquema de la tabla periódica. ¿A qué me refiero con eso? A saber identificar rápidamente, esto es un repaso de lo que vieron en los otros ejercicios, de que este es el bloque S, en donde están los grupos 1 y 2A. Este que tenemos es el bloque P, está constituido por 6 grupos que van desde el 3A al 8A. En el medio tenemos el bloque D, que tiene 10 grupos, los grupos B, y aquí tenemos el bloque F con 14 grupos. Observemos justamente que este tiene 6 grupos, coincidentemente con el hecho de que los orbitales P albergan hasta un máximo de 6 electrones. Los orbitales D albergan un máximo de 10 electrones y por eso aquí tenemos 10 divisiones, 10 grupos. Observemos que el bloque D nace luego de que completaríamos los orbitales 4s. Una vez los completaríamos, nace el bloque D y reciben el bloque P. Con esto es, viene de la mano de lo que vieron con la regla de las diagonales, con el principio de Sbau. Esta construcción de la tabla periódica, ahora estoy haciendo un breve repasito, pero deberían ser capaces de hacer este esqueleto, porque les va a ser de muchísima utilidad. ¿Por qué? Si yo sé armar este esqueleto, por más que no tenga una tabla periódica en mi mano, yo ya sé que la tabla periódica, los elementos se ordenan crecientemente de acuerdo a su número atómico, de acuerdo a Z. Entonces yo solamente, si yo quiero ubicar a Z igual a 9, simplemente cuento las casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí ya lo ubiqué a X. Me están pidiendo el elemento que se encuentra a la izquierda, es decir, aquí. Y a este dicen que lo quieren que lo llame Y. Si este está a la izquierda, significa que su Z es igual a 8. La configuración electrónica entonces, se trata de un átomo neutro, tengo que ubicar 8 electrones y me queda 1s2, 2s2, 2p4.
Como dije, nosotros tenemos a mano, como no es un parcial, la tabla periódica, y nosotros podemos ir más allá y darnos cuenta de que este elemento es nada más y nada menos que el oxígeno. En un parcial va a seguir llamándose I porque no tenemos la tabla periódica y tampoco pretendemos que se acuerden. Veamos el diagrama de orbitales, cómo se hacía para 8 electrones. Aquí lo tenemos. Concretamos primero el orbital 1s2, luego pasamos al de siguiente energía, el 2s2, y luego pasamos a los 2p4, primero colocando los tres electrones desapareados, y el cuarto, que para ser p4, recién va con el spin contrario. Ahora pasemos al inciso C. Escriba la configuración electrónica del elemento Z, que está a la derecha de un elemento Q con el número másico igual a 11 y tiene dos isótopos, Q10 y Q11. O sea, hay dos isótopos, uno que tiene un número másico 10 y otro que tiene un número másico 11, siendo el menos abundante el que tiene igual cantidad de protones y neutrones. Escriba los valores de los números cuánticos para los electrones diferenciadores entre I y Z. Bueno, empecemos por la primera parte. Primero hay que ubicar quién es Z y quién es Q. Tengo los datos para, en principio, pensar quién es Q. De nuevo voy a recurrir a este esqueleto de la tabla periódica y voy a pensar que si este elemento Q tiene dos isótopos y me dice que uno de ellos, el menos abundante, eso no viene al caso ahora, pero uno de ellos tiene igual cantidad de protones y de neutrones. Entonces uno de ellos simplemente lo puedo dividir por 2 y me va a dar un número entero, porque va a tener igual cantidad de uno que otro. ¿Cuál será? Q con el número másico igual a 10, por supuesto, que yo lo puedo dividir en 2 y voy a tener 5 protones y 5 neutrones. ¿Por qué? Porque el número másico es la suma de protones más neutrones. Entonces, estamos de acuerdo todos en que la cantidad de protones que tiene Q es 5. Ese 5 es su número atómico. Entonces, como dije, fíjense qué fácil que lo ubiqué a Q. Conté 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. Aquí está ubicado Q. Y ahora me piden que ubique a Z, que está a la derecha de Q. Aquí. ¿Cuántos protones tendrá Z? Tendrá 6 protones en su núcleo. La configuración electrónica, si estamos hablando de un átomo neutro, quiere decir que tengo que ubicar, así tiene 6 protones, a 6 electrones. Entonces, y será 1s2, 2s2, 2p2. De nuevo, teniendo el auxiliar de que tenemos la tabla periódica, este Z es el carbono. En un parcial yo no tengo ese dato y se va a seguir llamando Z. Vamos ahora a ver esto, la segunda parte de este inciso, que nos pide que escribamos los valores de los números cuánticos para los electrones diferenciadores entre I y Z. ¿Se acuerdan de I? Y lo acabamos de hacer. Este era I. Este era Z. Este ahora sí es I. Empecemos por la configuración electrónica de Z. 1s2, 2s2, 2p2, los ubico aquí, ¿sí? Con espines desapareados para cumplir con la regla dejando. Vamos a repasar, esta era la configuración, el diagrama de orbitales de I, la habíamos hecho hace un ratito, y aquí marqué en rojo 2 electrones. ¿Por qué marqué estos 2 electrones? Fíjense que son los electrones que los vuelven diferentes a Z y a I. Hasta acá venía todo igual. Este ya no está aquí, ¿sí? Y mucho menos este. Son los electrones diferenciadores los que los hacen diferente. Los dos últimos que agregué ahí que lo diferencian de
Z. Fíjense, son los que no están. Me piden justamente que escriba los números cuánticos de estos dos electrones. Empecemos, bueno, los 4 números cuánticos es escribir, es determinar cuánto vale N, L, M y S. Empecemos por este. N vale 2, es el nivel en el que se ubica. Aquí lo vemos, está en un 2p. Como está en un orbital p, L vale 1. Ahora, ¿cuánto vale M? Vemos que los orbitales p pueden tomar valores de menos 1, 0 y 1. Vemos que este electrón, el valor de M vale menos 1. Y en cuanto al número de spin, le asignamos el valor menos 1/2 porque hicimos que su spin esté hacia abajo. Vamos con el otro electrón. N vale 2, L vale 1, M en este caso vale 1 y ahí estamos, perdón, y S vale 1/2, ¿sí? Ahora sí. Vamos al siguiente inciso. Determine el grupo y el periodo al que pertenece cada elemento. ¿Cuáles son los elementos? Acá los tenemos, Q, Z, Y y X. Observen que si yo ya me tomé el trabajo de ubicarlos aquí, determinar el grupo y el periodo es muy simple. Pero supónganse que no he querido hacer este dibujo, es que lo quiero hacer sin mirar mi esquema de la tabla periódica. Y empecemos por X. Vamos a determinar primero el periodo, que como vemos, el número cuántico mayor para N que tengo es el 2, entonces voy a determinar que está en el periodo 2. En cuanto al grupo, tengo que observar los electrones de valencia, los del nivel más alto, que son 7, 2 en el orbital 2s y 5 en el orbital 2p. Por lo tanto, está en el grupo 7a. Vamos a determinar para I. También el número cuántico mayor principal, que es el más grande que tiene, es 2, está en el segundo periodo. Y en cuanto al grupo, observamos los electrones valencia, que son estos, el número cuántico principal mayor, y vendrían a ser 6, entonces está en el 6A. Observen que aquí este es el grupo 7A, este es el 6A. Vamos a ver qué pasa con Z, que aquí ya puedo predecir que va a estar en el 4A. En el segundo periodo cae de maduro por el mismo motivo que los anteriores. Y veo observando los electrones de valencia, que son los que están en el nivel superior, son 4, entonces corresponde al 4A. Por último, Q, que no lo hemos hecho hasta ahora, también está en el periodo 2. Y el grupo, fíjense que los electrones de valencia aquí son 3, entonces está en el 3A, tal cual como lo podemos comprobar aquí. Vamos al siguiente ejercicio, que es realizar la estructura de Lewis más estable, formada por un átomo de X, uno de Y, uno de Z, unidos entre sí, y 3 hidrógenos, con al menos 2 de ellos unidos a Z. Justifique su elección por carga formal. Vamos a ver esto más bien en una pizarra, quizá para que quede más claro. Empecemos viendo cómo está formado esta molécula que tenemos. Dijimos que estaba formada por 3 átomos de hidrógeno, 1 de Z, 1 de Y y 1 de X. En los electrones de valencia tenemos que contarlos, tenemos 3 por el hidrógeno, tenemos 4 por Z, tenemos 6 por Y y tenemos 7 por
X son 20 electrones de valencia en total. Con esto vamos a armar nuestra estructura de Lewis ubicando el átomo menos electronegativo en el medio, el cual era Z, si mal no recuerdan ustedes en la tabla periódica. Al lado ubicamos X y ubicamos Y, alrededor mejor dicho, y sabemos que hay dos hidrógenos que están unidos a Z, entonces los ponemos de modo que los podamos unir. Al otro hidrógeno lo podemos ubicar al lado de Y o al lado de X, en este caso ubiqué al lado de Y, porque es el átomo que le sigue en electronegatividad a Z y no lo quise dejar periférico, sino más bien así como un central. Entonces fíjense hasta aquí, vamos acomodando estas líneas que tracé aquí, son enlaces simples y cada una de ellas consta de 2 electrones y hasta ahora ubiqué 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a seguir ubicando electrones. Ahora por los, fíjense que Z ya completó su octeto, los hidrógenos, bueno, completan con 2, ya también completaron la máxima cantidad que pueden tener. Z ya completó su octeto, falta completar Y y falta completar X, el octeto. Vamos a empezar por los periféricos, es decir, por X. Y vamos 10, ¿no es cierto? 12, 14, 16, 18 y 20. Y ahí tenemos nuestra estructura de Lewis. Bueno, nosotros sabemos la identidad de X, Y y Z, entonces vamos a reemplazar. Z era el carbono, Y era el oxígeno, X era el flúor y ubicamos los hidrógenos ligados a Z y el otro hidrógeno que está, ahora vemos, con el oxígeno. Ponemos los electrones no enlazantes y tenemos nuestra estructura de Lewis. Vamos a justificar que esta estructura sea la más estable por cargas formales. Recordemos entonces que era la carga formal, los electrones de valencia menos los electrones no compartidos menos la mitad de los electrones compartidos. Esta era nuestra estructura, acá no la puse con X y Z. Fíjense que no importa si el oxígeno, este es un espejo de la otra, o sea, es exactamente igual. Eso quiero que quede claro también. Cuando les piden que hagan dos estructuras, no hagan una que sea un espejo de la otra, porque eso no son dos estructuras, ¿sí? Esta es la misma. Y vamos a ver primero la carga formal para el carbono, que tenemos 4 electrones de valencia. No hay ninguno que no esté compartido. Y electrones compartidos tenemos 2, 4, 6, 8, la mitad de esos 4. Entonces la carga formal es 0. Vamos ahora a ver para el flúor. Tenemos 7 electrones de valencia, de los cuales 6 son no compartidos. Y tenemos un enlace simple que la mitad corresponde a un electrón. Nos queda una carga formal 0. Para el oxígeno tenemos 6 electrones de valencia, 4 que no están compartidos y la mitad de los compartidos, como son 4 en total, vendría a ser 2. Entonces la carga formal queda 0. Cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, ninguno no compartido, y la mitad de este enlace sería 1, entonces la carga formal es 0. Eso se repite para los 3. Observamos que todas las cargas formales para este compuesto son 0. Eso nos dice que es el más estable que podríamos haber, es el más probable que podríamos haber escrito. Pero, ¿qué pasa si se nos ocurría otro? ¿Qué hubiera sido otro? Vamos a ver. Recuerden que
yo ubiqué el hidrógeno al lado de Y y podría haberlo ubicado al lado de X, por ejemplo. Eso sí hubiera sido muy diferente. Hablando en átomos, ubiqué el hidrógeno al lado del oxígeno y podría haberlo ubicado al lado del flúor. Y esa estructura sí hubiera sido diferente. Ahí sí estoy moviendo de lugar los átomos. Y vamos a ver cómo nos hubiera quedado. Fíjense, siguen siendo 20 electrones de valencia. El átomo central sigo poniéndolo al carbono, rodeado del oxígeno y del flúor. Los hidrógenos ligados, unidos al carbono, pero el hidrógeno que me resta lo hubiera ubicado al lado del flúor en vez de al lado del oxígeno. Bueno, pongo 2, 4, 6, 8, 10 electrones voy ubicando y ahora ubico los otros. 12, 14, 16, 18 y 20. Se me podría haber ocurrido esta. Calculo cargas formales. Para el carbono tengo 4 electrones de valencia. Ahí elijo un color. El carbono tengo 4 electrones de valencia, ninguno no compartido y la mitad de los compartidos, que sería 4, la carga formal es 0 en el caso del carbono. Vamos al hidrógeno. Tengo un electrón de valencia, ninguno no compartido y la mitad de los compartidos es 0. Eso va a seguir siendo igual para los otros hidrógenos también. Pero ahora veamos qué pasa con el flúor. Tengo 7 electrones de valencia, menos 4 no compartidos. Y vemos que tengo 4 electrones compartidos, que divido 2 es 2, entonces 4 menos 7 menos 4 menos 2 es más 1 para el flúor. Y para el caso del oxígeno tengo 6 electrones de valencia, tengo 6 electrones sin compartir y 2 electrones compartidos, que divido 2 es 1. Me queda que la carga formal sobre el oxígeno es menos 1. La carga formal sobre el oxígeno, como bien dije, es menos 1. Vemos entonces, ahora sí pongo pausa, que tenemos la suma de las cargas formales me da igual a 0. Eso es normal, eso está bien, significa que calculé bien la carga formal. No es indicativo de que es una estructura probable ni nada, porque si yo no me hubiera dado igual a la carga neta de toda la molécula, habría calculado mal las cargas formales. Lo que tengo que observar es que no es la estructura que tiene sus cargas formales más próximas a 0. Ese era el caso del anterior, en donde todos eran 0. Y asimismo tengo una carga formal positiva de más 1 sobre un elemento muy electronegativo como es el flúor. Eso es poco probable, entonces hace que esta estructura no sea probable en comparación a la otra. Y por eso me quedo y escribo la otra estructura. En un parcial, como me pide que realice la estructura, que realice una sola, yo hubiera hecho solamente la anterior. Esta la hice aquí para mostrarle que no es la única que se me podría haber ocurrido y que esta simplemente la hubiera descartado. Por eso está como en un borrador. Ahora bien, sigamos con la estructura con la cual habíamos elegido, que es el hidrógeno al lado del oxígeno. Vamos a completar una tabla con la hibridación, la geometría molecular y electrónica, ángulos de enlace, cantidad y tipo de enlace, sigma y o pi. Veamos, como tenemos dos átomos que podríamos considerar que son centrales, observen que los periféricos son estos, y el problema no me especifica sobre qué átomos, bueno, lo vamos a hacer sobre los dos. Al carbono, tiene hibridación, tiene 4 zonas de alta densidad electrónica, correspondiéndole una hibridación sp3. La geometría electrónica es tetraédrica, al igual que la molecular, no hay electrones desapareados que nos hagan cambiar esa idea. El ángulo del enlace 109,5. Y veamos los tipos de enlace. Acá hay que indicar todo. ¿Qué tipo de enlace? ¿Entre qué átomos y entre qué orbitales? Esto es una información completa del tipo de enlace.
Si falta algo está mal, tengo que poner todo. La cantidad, que la estoy enumerando aquí, entre qué átomos, qué tipo de orbital y, bien digo, qué tipo de enlace, perdón, y qué tipo de orbital tenemos. Con el flúor, el carbono, hay un enlace sigma sp3p. El flúor, el cloro, el yodo no hibridizan, entonces siempre forman enlaces con orbitales p. Sepan bien esto, no pongan orbitales hibridizados para los halógenos, es decir, los elementos del grupo 7A. Vamos a ver con el oxígeno. Aquí tengo el carbono con hibridación sp3 enlazado a un oxígeno, y este oxígeno, observen, ya vamos viendo acá, lo tengo acá en la tablita, como tiene 4 zonas de alta densidad electrónica, 2 con enlazantes y 2 no enlazantes, son 4 en total, tienen que tener una hibridación sp3. Entonces su enlace carbono-oxígeno sp3, sp3. Con cada hidrógeno, el carbono es el mismo caso, con el hidrógeno alfa y el hidrógeno gamma. Es un enlace sigma sp3s para cada uno. Al oxígeno ya me adelanté y ya vimos que la hibridación del oxígeno con 4 zonas de alta densidad electrónica es sp3. La geometría electrónica es tetraédrica, pero la molecular alrededor de este oxígeno, aquí está dibujada la estructura de Lewis, por supuesto, aquí no es una estructura tipo TeV la que está acá puesta, si no hubiera tenido que poner más o menos indicar los enlaces, pero al igual que en el agua, esto tendría que ser angular, ¿sí? El ángulo de enlace, ahora sí, yo dije hace un rato similarmente a lo del agua, no necesariamente va a ser 109,5, quizá menor. Es correcto decir 109,5, bueno, está bien, estamos en química general, digamos 109,5. Lo más probable es que estos electrones de no enlace achiquen un poco ese ángulo de 109 y lo hagan más chico. ¿Cuánto menor? Yo no me atrevo a decir que es igual al del agua. ¿Por qué? Porque esto no es el agua. Entonces, yo no medí experimentalmente ese ángulo, así que yo no me voy a atrever a alargar un valor exacto. Puedo decir como mucho que es menor a 109,5 si quieren ampliar un poco esa información. Y vamos a los tipos de enlace. Tiene 2 enlaces, el sigma entre oxígeno y carbono, que ya habíamos dicho que era sp3, sp3, y hay un sigma también aquí, entre oxígeno e hidrógeno, este hidrógeno que llame beta, sp3s. Observen que aquí al hidrógeno lo nombré en segundo lugar y aquí estoy mencionando el orbital correspondiente al hidrógeno en segundo lugar. Lo mismo en cada caso, ¿ven? Aquí está el flúor, aquí está el flúor. Tengo que respetar estos órdenes a la hora de enunciar el tipo de enlace. Vamos a el último. Calcula el número de oxidación de X y de Y utilizando el concepto de electronegatividad. O sea, el número de oxidación del oxígeno y del flúor vendría a ser. Acá vamos a calcular para todos, para el oxígeno, para el flúor, para el carbono, para el hidrógeno, así nos queda claro cómo hacerlo. ¿Qué era esto usando el concepto de electronegatividad? Nosotros habíamos visto ya el número de oxidación que en el curso de nomenclatura con una formulita algebraica. Bueno, aquí no, aquí vamos a usar la estructura de Lewis para este fin, con los electrones de valencia de cada elemento que forma la fórmula, menos los electrones no compartidos, menos los asignados por electronegatividad. ¿Qué era esto de los asignados por electronegatividad? Vamos a tener que ver quién es más electronegativo que quién. El flúor es más electronegativo que el carbono es más electronegativo que los hidrógenos, el oxígeno es más electronegativo que el carbono y también es más electronegativo que el hidrógeno. A eso se refiere. Entonces, quien sea el más electronegativo cuando hablamos de un par, ese se lleva todos los electrones. En el enlace, por ejemplo, carbono-flúor, ¿quién se va a llevar los electrones? El flúor. En el enlace oxígeno-carbono, ¿quién se va a llevar todos los electrones? El oxígeno.
el más electronegativo. Bien, esos son los asignados por electronegatividad. Vamos a empezar por el carbono. Tengo 4 electrones de valencia, no tengo ninguno no compartido y vamos a ver qué pasa con los asignados por electronegatividad. Si analizo el enlace carbono-flúor, no se lleva ninguno porque el flúor es el electronegativo. Si analizo el enlace carbono-oxígeno, tampoco se lleva ninguno porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces no se lleva nadie a ninguno de este enlace. Pero analizando el carbono-hidrógeno, el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, se lleva este par y también se lleva este par. Entonces son 4 los asignados por electronegatividad. Lo que me queda que el número de oxidación del carbono en este compuesto es 0. Vamos con el flúor. El flúor, es decir, el X, tiene 7 electrones de valencia, 6 que no están compartidos y tenemos a los dos, un único enlace acá, que son 2 electrones, pero como es el más electronegativo se lleva a los 2. Entonces el número de oxidación del flúor es -1, lo cual es súper lógico. Vamos al oxígeno. 6 electrones de valencia, 4 no compartidos, y se lleva los enlaces del carbono, los electrones del enlace carbono-oxígeno, y se lleva los electrones también del enlace oxígeno-hidrógeno, porque es más electronegativo que el hidrógeno. Se lleva un total de 4. Entonces me queda -2 el número de oxidación del oxígeno. Vamos al número de oxidación del hidrógeno alfa. 1 electrón de valencia, 0 los no compartidos y no se lleva ninguno. ¿Sí? Pues ya había dicho que se lo llevaba el carbono. Entonces el número de oxidación de este hidrógeno alfa es +1. Para el hidrógeno beta es exactamente lo mismo. El hidrógeno beta, no vamos a verlo, vamos a pensarlo, es 1 electrón de valencia, ninguno no compartido y asignado por electronegatividad. Con el oxígeno no puede competir, así que no se lleva ninguno. Y me queda +1. Ahora sí, el hidrógeno gamma es el mismo caso que el hidrógeno alfa y me queda +1 también. Observemos que la suma de los números de oxidación me queda igual también a la carga neta, me queda 0, ¿sí? Toda la suma de todos estos. Eso es normal, me dice que calculé bien. Y tengo que ver que sea coherente los valores que me quedaron. Sobre el oxígeno un -1, está bien. Sobre el flúor, perdón, un -1. Sobre el oxígeno un -2, está perfecto. Aquí los tengo un poquito más detallado a lo mismo que venimos haciendo, ¿sí?